Rafa. Y bueno, continuando con el programa, esta plática la preparamos porque todos estamos en este proceso o vamos a llegar a ese proceso donde tenemos que pasar la estafeta. ¿Qué continúa? Que nuestros negocios sigan trascendiendo como lo hicimos con gran éxito. Y para eso, pues bueno, Ana Laura nos va a ayudar a descubrir hacia dónde podemos llegar, cómo poder seguir creciendo y cuáles son las estrategias a realizarlo. Y para eso, pues bueno, hicimos este panel de lujo, donde tenemos a Ana Laura Acevedo como vicepresidente de Marketing y Desarrollo de RCI. Ana, muchísimas gracias. Tenemos también, si me ayudan, por favor, a cambiarla. Bueno, no está. Bueno, Rafa, bueno, ahorita los presentamos a Rafael Díaz Cortés y también a Jorge Miguel Fabre, director del Instituto de Alta Dirección de la ANAHUAC, que nos va a ayudar a entender este proceso de pase de estafeta y a qué nos referimos con eso. Entonces, Rafa, Ana, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Y bueno, este panel de lujo con estos dos súper expertos en el tema que nos van a ayudar muchísimo, porque nuestra industria es una industria que, como lo hablábamos, lleva desde los años 60 o 70. Todas las industrias estamos cumpliendo muchos años de haberse creado y es un momento crucial dentro de nuestra industria en este pase de estafeta a la nueva generación o pase de estafeta a esta nueva administración, si es que los hijos no quisieron dedicarse al negocio o si sí se dedicaron al negocio, ver cómo poder pasar esta estafeta, tomar lo mejor de las ideologías, del liderazgo y de las tendencias de la generación que está dejando y la nueva generación para que esto sea de una manera exitosa. Y qué mejor que tener a estos dos superpanelistas, Rafa Díaz Cortés, CEO de Resort Advantage, que por cierto, Ale, tú ibas a hablar antes, ¿no? Pero bueno, después hablas, ya se nos fue. Es muy penosa, sí, súper penosa sobre todo. Y nos va a contar un poquito, Rafa, desde su experiencia, todo esto que él vivió del cambio de estafeta de su papá, qué aprendizajes tuvo y qué está haciendo ahora para hacer el pase de estafeta a sus hijos. Y Jorge, que es el director de los nuevos de la Escuela de Especialización de Alta Dirección que tenemos ya en la ANAHUAC, que nos presentaron unos cursos maravillosos justamente para hacer este pase de estafeta, ya sea en empresas familiares o con toda la experiencia del mundo que tiene Jorge en corporate governance, también en asesoría que ha dado en empresas a nivel internacional. Así que, sin más, les pido a cada uno que nos platique un poquito, quién mejor es que ellos, de platicarnos un poquito su trayectoria y experiencia y sobre todo empezar a ahondar en el tema que es muy rico y muy interesante para muchos de los que estamos aquí, porque aplica ya sea, como decía, a nivel familiar, generacional o inclusive cuando es un pase de estafeta a un board o a una administración, ¿no? Así que, Rafa. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con todos ustedes una vez más en este evento tan importante. Esto es un tema un poquito sensible desde mi perspectiva, pero bueno, les voy a contar una historia. Voy a empezar por mi vida profesional. Yo soy egresado de la UNAM como ingeniero industrial, especializado en el área de metalurgia o metalúrgica. Nada que ver con los que estamos aquí. Pero bueno, esto fue una experiencia muy personal en la cual intervino mi padre, que tenía un negocio similar. Y desde muy joven empezó a motivarme, no a imponerse, pero sí a motivarme a que continuara con el negocio que él había fundado. Eso me hizo ir hacia esa especialización y me especialicé en esa área en el extranjero, en un pueblo muy industrial en Suiza llamado Uzwil, y estuve ahí cerca de 2 años,
de hecho 1 año, 10 meses. Y resulta que, y aquí abro un paréntesis de la primera experiencia, yo creo que, y me adelanto un poquito, fue el paso de estafeta, vamos a ponerle fallido, porque después de tener esa ilusión durante varios años de mi juventud, de estudiante, pues resulta que regreso a México y mi padre vende el negocio por una oferta importante que de ninguna manera la critico, pero fue una decisión en la cual no voy a victimizarme, pero rompió un poquito la perspectiva que yo tenía. Llego y me dio, obviamente lo platicamos y pues llego a la conclusión, ¿y ahora en qué libro leo? Y con el espíritu empresarial y desde luego con la asesoría de él, inicié mi propia empresa en esa área. Y empecé, las circunstancias se dieron, empecé a desarrollarlo, tuve un cierto éxito y justo cuando estábamos dentro del pináculo del éxito, en el año 1982, que algunos de ustedes recordarán, tuvimos un presidente del cual no quisiera acordarme, nacionaliza la banca. Y eso que ocasionó que muchísimas de las empresas pequeñas y medianas nos fuéramos al traste. Aún así sobreviví algunos meses y en 1985 emigré hacia los Estados Unidos, tocando la ciudad de Miami, donde por razones de relaciones familiares me encuentro con una persona que estaba contratada con un grupo hotelero y que querían abrir una operación en Miami. Obviamente de esto yo no sabía absolutamente nada. Sin embargo, acepté la posición y fue un aprendizaje tremendo durante 5 años, en lo cual me enseñó no solamente a entender, a tener esa sensación de interés por esta pues, bonita industria, y me enamoré de ella. Y dejé todo lo que les acabo de decir y canalicé mis esfuerzos hacia este destino que me puso la vida. En 1990 se dio la oportunidad y me independicé y se fundó la compañía Resource Advantage en Miami y empezamos la operación con dos empleados, yo 3. Y continuamos, las circunstancias se dieron y en 2005 abrimos y nace Resource Advantage Europa en la ciudad de Madrid para dar atención al nicho europeo. Continuamos con las circunstancias positivas y en el 2009 abrimos y nace Resource Advantage en la Ciudad de México. Y ahí, diciéndole a ustedes todo esto, pues llega el momento, como decía Ana, de pasar la estafeta. Y no es una cosa fácil, sino que, y aún así tengo la suerte de que mi hijo se interesó desde muy joven en integrarse con la compañía. Y ahora estamos en ese proceso, siendo flexibles, entendiendo, respetando las decisiones, pero siempre con una experiencia y unos comentarios de asesoría que estamos integrándonos en la parte positiva. Él ha pasado por pues, varias posiciones dentro de la compañía y estoy en ese proceso. Maravilloso. Mil gracias por compartirnos tu historia, Rafa. Y después de entender todo este proceso de vida, el esfuerzo de años de alguien de crear una empresa, de sacarla adelante, de cumplir con todos los retos, con toda tu experiencia en la academia, pero también como asesor y consultor a nivel corporativo internacional. Jorge, platícanos cómo debe normalmente cambiar la estructura de una empresa, cómo debe ser la comunicación de una empresa y cómo debe cambiar y la cultura debe o no cambiar a la hora que pasan estos cambios de estafeta y estas nuevas administraciones. Gracias, Ana. Claro que sí, Rafa. Qué honor y gracias a todos. A ver, efectivamente, yo llevo
estuve 19 años como director de la Escuela de Negocios en la Anáhuac del Sur. Después, cuando se juntan las dos Anáhuacs Sur y Norte, me piden ser el vicerrector académico. Estuve prácticamente 10 años ahí, por lo tanto yo 29 años en eso. Y ahora me han pedido dirigir el Instituto de Alta Dirección, lo acabamos de crear en enero, justo para dar una serie de programas ejecutivos para directores de empresas, para dueños de empresas, para consejeros de empresas. Y luego yo me especialicé en temas de gobierno corporativo y de gobierno familiar, pues llevo 20 años asesorando empresas en varios países en esto. Un resumen, digo, primero, o sea, lo que dice Rafael es espectacular, porque justo es la narración de un fundador de una empresa de nada a lo que es hoy. Y luego tomar la decisión en el momento de la vida en el que dice voy a pasar la estafeta a la siguiente generación y cómo la hago. Entonces, a tu pregunta, claro que cambia la estructura por completo. Yo les voy a tratar de resumir en los pocos minutos de estos 20 años de asesoría a dueños de empresas y a consejeros y demás, qué he visto que funciona y que no funciona. Y diría que lo primero que tiene que cambiar en la estructura es que tiene que ser mucho más institucional la empresa. Tiene que tener, por lo tanto, bien identificada la asamblea de accionistas, que es muy fácil. Pues sí, todos los que tienen acciones son parte de la asamblea de accionistas, sí. Nada más que cuando hay una expectativa en la familia, tratándose de una empresa familiar, de que no solamente algunos tienen las acciones hoy, sino que otros podrán tener las acciones en un futuro, y ese futuro hay que definirlo. ¿Cuándo es? ¿Es en vida o es hasta la muerte? ¿Es con usufructo? ¿Es con un fideicomiso de control? Es decir, hay una cantidad de vehículos legales modernos que permiten tener estas decisiones. Pero lo más importante es justo tener las conversaciones adecuadas a nivel familiar de quiénes van a pertenecer a la asamblea de accionistas. Y por otro lado, en paralelo, hacer una asamblea familiar. Todas aquellas personas de la familia que deberían tener cierto nivel de información sobre la empresa. Una vez que tienes determinado quiénes son los miembros de la familia que recibirán información sobre la empresa, quiénes son los miembros de la familia que recibirán acciones de la empresa y por lo tanto que serán la conformación de la tenencia accionaria hacia un futuro, entonces en paralelo hay otras dos estructuras que en mi experiencia es fundamental, sobre todo para una empresa familiar, y es un consejo de administración. Entonces, tiene que haber un consejo de administración en la empresa. Una empresa que no se gobierna, no que se dirige, sino que se gobierna con un consejo de administración, si no lo tiene, es receta para fracasar en un proceso de pasar estafetas. Por muchas razones, me ha tocado ver cómo dices, bueno, mi papá es un tipazo, mi mamá es una tipaza, me han enseñado a trabajar en la empresa, me llevo de maravilla con ellos y puede ser mi jefe perfectamente bien. Y cuando llegue ese momento de cambio de estafeta es, perdí a mi papá, ahora es mi jefe, ahora ya no hablo con él de nada de lo que lo quiero, de lo que me quiere, de mis problemas, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, ya no hablo de nada con esto. Todo es tema del negocio, del negocio, del negocio. Y la otra es, me evalúa mi papá, ¿no? A diferencia de que me evalúa un consejo de administración. Entonces, yo siempre he visto que construir un consejo de administración cuando no lo tienen y que tenga consejeros independientes ese consejo de administración es fundamental. Y en paralelo, dependiendo del tamaño de la familia, un consejo familiar. Entonces, un consejo en la familia que determina cómo va a interactuar la familia dentro del consejo de administración y que a su vez tiene un protocolo familiar, es decir, la familia tiene un documento donde pone las reglas de la interacción de la propia familia hacia la empresa. Entonces, primero que nada somos familia, pues sí, pero la realidad es que también la empresa tiene mucho que ver con la familia y con la relación, con la forma en la que nos relacionamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas en cómo nos vamos a comunicar y nos vamos a relacionar a nivel familiar con la entidad que es la empresa? Y aquí he visto de todo. Me hablan muchas veces para hacer asesoría, yo insisto, más de 20 años haciendo esto, más de 150 empresas en varios países, pero cuando me hablan, cuando ya tronó el cohete, normalmente no soy tan buen consultor como para poder arreglar ese tipo de problemas. Creo que no hay ninguno. Una vez que ya hay pleito, una vez que ya hay conflicto, una vez que la familia está enemistada, va a sufrirlo la empresa. Y otros hablan al revés, dicen, oye,
vamos a tener una entrada de capital de un fondo de private equity, van a comprar una parte minoritaria, tenemos que institucionalizarnos más, o voy a hacer un cambio de estafeta, o es un momento en el que la empresa va bien y me gustaría aprovechar para hacer muy bien un consejo de administración, un consejo familiar, un protocolo familiar. Ahí es cuando empieza a funcionar un poco mejor. Les doy un ejemplo. Conflictos de interés. Me han tocado ver, o sea, nada más pónganse a pensar, cada uno no conteste, pero reflexiónelo, las transacciones con partes relacionadas. Entonces me han tocado familias en las que las hermanas dicen, bueno, esa es otra, hijas, hijos, y entonces a las hijas les dejo esposas casas. y esposos, porque luego no, todo el mundo opina. No, bueno, cuando ya entran los nueros, los yernos, nueras, yernos, es muy complicado. Pero todo eso hay que ordenarlo. Pero tú imagínate, si me han tocado casos que un hermano tiene una esposa que le vende un producto a la compañía. Me tocó una cadena de hoteles importante donde la esposa de uno de los accionistas principales pues es decoradora de interiores, entonces decora los hoteles. Entonces, cuando hay una transacción con una parte relacionada, pues es complejo. Es muy complejo porque luego no están enterados. He tenido casos donde la hermana me dice, oye, pues yo veo que mis hermanos, digo, aquí ganamos más o menos lo mismo y los dividendos, pues tenemos más o menos el mismo número de acciones, pero pues mis hermanos, yo los veo que están mejor que yo. Y ya cuando empiezas a rascar un poco, dices, caray, pues es que hay dos empresas que proveen a esta otra empresa en donde ella no es socia y los otros sí son socios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas otra vez de la relación de la familia con la empresa? Entonces, eso es fundamental. El tema de quién evalúa y quién es el jefe, en cierto sentido, de a quien le pasas la estafeta, si es solamente tu papá o tu mamá o si hay un consejo de administración que realmente es donde se rinden cuentas como CEO, o si es siempre la misma estructura, la parte de quiénes van a ser los accionistas y la conversación franca, abierta, transparente con la familia en ese tema, y los temas de orden corporativo, la auditoría interna, el comité de auditoría, el consejo de administración, la parte de compensación clara. Tengo ahorita otro cliente complejo en el que 3 hermanas son accionistas al mismo porcentaje que un hermano. Ese hermano es el CEO, las 3 hermanas no están en la empresa, no trabajan en la empresa. Es una empresa muy importante en el país, no doy ni la industria porque todo el mundo la conocería de inmediato, pero hablan las hermanas conmigo y me dicen, oye, no tenemos la más remota idea de cuánto dinero gana mi hermano como director general. Lleva 40 años al frente de la compañía, 6 meses vive en Madrid, 6 meses está aquí en México, y su compensación no tenemos la más remota idea. Cuando tocamos el tema, inmediatamente saltan chispas, ¿no? Y nosotros no trabajamos ahí y no hay un consejo de administración, ¿no? Entonces, ¿quién fija la compensación del director de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo esos primeros comentarios. No, pues ya, qué susto. Creo que sin duda es ideal hacer todo antes de que explote la bomba y que hayan estos controles porque es muy complejo manejar una relación profesional y familiar, sobre todo cuando, como bien dices, empiezan a haber otros actores externos y entonces se mete la hija y la esposa y luego la nueva esposa, o sea, porque así tenemos muchos casos que es muy complejo todo el tema y por eso te quiero preguntar, Rafa, ¿qué tan complicado es? Porque ese es, yo creo que es el mayor reto, separar las cosas de la parte profesional, pasar la estafeta a tu hijo, respetando sus decisiones, como bien me dijiste el otro día que platicábamos, esté o no esté de acuerdo, yo le tengo que dar ahora sí que ese lugar y respetar las decisiones que tome y demás, y que no interfieran en la relación familiar y personal, porque está padrísimo decir, en la oficina somos jefes, pero en la casa sí somos familia, pero eso no sucede en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo logras separar ese tema y cómo, porque también la otra parte complicada es, ¿cómo tomas la decisión de decir, ya hoy es momento de pasarle estafeta? Porque si te ha costado toda una vida hacerlo, ¿en qué momento dices, bueno, ahora sí, ya lo veo como que ya está medio listo y yo ya también estoy listo para darme un pasito para atrás, ¿no? Sí, primero es fundamental la comunicación, la transparencia que haya dentro de los valores que tenemos en la empresa, ubicar perfectamente cuál es la obligación
tanto de empleado como de jefe, y en este caso, lo que bien dices, hay una línea muy, muy delgadita que tratamos de ser disciplinados, pero que se cruza continuamente en algún sentido. Y aunque pusimos reglas de no hablar con lo que tú dices en reuniones familiares de lo que es el negocio, creo que ahí hemos cumplido en un alto porcentaje. Sin embargo, dentro de toda la problemática que existe en este cambio, porque se ve muy sencillito y ya tengo a alguien interesado y adelante. Hay que crear la estructura de la que habla Jorge, y muchas veces procedemos nosotros con una facilidad que llega los empresarios, dueños de empresas, que hacemos pues un patrimonio con muchísimo esfuerzo, muchísimos retos, y llega un momento que tampoco mentalmente queremos dejar eso, ¿eh? Entonces, eso es un factor muy importante, entender que ya tenemos un horizonte en el cual debemos de proceder, tal y como lo dijo Jorge, dentro de una estructura, y a veces procedemos también al revés. La compañía está pues basada en los Estados Unidos, y tú bien sabes, Jorge, que si no tenemos preparada una estructura de impuestos, se puede perder todo el negocio en caso de una situación. Entonces, va de la mano lo que tú acabas de decir dentro de esa estructura, y caminar con la base de impuestos el día que la cabeza falta, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y la comunicación a los colaboradores, ¿no? Que yo creo que es Totalmente, clave. Porque, o sea, totalmente. este era nuestro jefe, ahora va a ser o son los dos, o cómo está la cosa, explíquenos bien para que todo el mundo tenga claridad de en qué momento ya es la transición y quién sigue siendo el jefe, o eso yo creo que es clave también para alinear todos los objetivos de una empresa. Si no se crea confusión, y también indudablemente dentro de una organización en la cual tienes una empleomanía que lleva años y que está acostumbrada a una dinámica del jefe, y que llega alguien con otras ideas buenas o innovadoras, o oíamos en el panel de ayer de innovación, la arrogancia forma una parte importante en ese tipo de decisiones, pero sí, definitivamente tener una transparencia con la empleomanía para diseñar la comunicación adecuada para hacer y ubicar las responsabilidades a cada uno de los elementos, ¿no? Muchas veces se causa algún tipo de controversia en esas decisiones, pero al final de cuentas creo que se puede manejar la situación, ¿no? Y con un entendimiento total. Claro, sin duda. Y Jorge, hablando en general, no nada más en empresas familiares, porque la experiencia que tienes en todos los temas de asesoría y consultoría a empresas no nada más son familiares, sino también corporativas, y todos los cursos de especialización que están haciendo en conjunto con la Universidad Rice, ¿correcto? Ya en la NAWAC, es para líderes, directores y demás en general. Entonces, ¿cuáles serían los best practices internacionales que con tu experiencia pueden hacer cuando hay estos cambios de administración, no necesariamente de estafeta, sino de administración en general en corporate governance o en empresas familiares? ¿Cuáles serían esos como best practices que nos puedes compartir? Claro, Ana, va en línea de lo que hemos estado platicando ahora, que es, yo veo que las familias más exitosas a nivel internacional como mejor práctica, primero se educan en ser accionistas. Es decir, la familia tiene que saber cómo ejercer los derechos de la acción. La acción te da ciertos derechos corporativos, te da derechos económicos, pero te da derechos de votación. Y hay ciertas decisiones que solamente se pueden tomar con la aprobación de una asamblea de accionistas, que son aquellas que son las más estratégicas, las más importantes, porque es el órgano más relevante en una empresa. Entonces, hay que tener educación para accionistas. Nosotros hemos diseñado en este IADA, en este Instituto de Alta Dirección de la NAWAC, tenemos ya cursos, ya los estamos impartiendo para dueños de empresas de cómo ser buenos accionistas, y para la familia de estos dueños de cómo aprender a ser accionista, porque eventualmente ejerceré esa función.
Segundo nivel, nuevamente, es el Consejo de Administración, y yo diría que ese es el pivote de todo. El gobierno corporativo, el corporate governance, el Consejo de Administración es el pivote hacia arriba y hacia abajo de todo lo que una empresa familiar o no familiar debe de aprender muy bien, y es cómo gobierna una empresa. ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales? ¿Por qué? Lo mencionaban en el panel anterior y lo han estado mencionando en toda la mañana también. Los inversores institucionales, los serios manejadores de dinero, de donde se financia prácticamente todo lo que estamos viendo, tiene que ver con un sentido fiduciario. No es mi dinero, el asset manager no es el dueño del fondo de pensiones Hermes, ¿no? Entonces, o BlackRock, entonces tiene que invertirlo donde ve buenas prácticas corporativas. Y las empresas que tienen buenas prácticas corporativas a nivel de su consejo de administración y desde luego del respeto de los derechos de los accionistas, pues es la empresa que puede financiarse de manera competitiva. Entonces también hemos diseñado en el IADA una serie de cursos sobre mejores prácticas internacionales en temas de corporate governance, de consejos de administración, de gobierno corporativo. Y luego está el management. Bueno, perdón, y las familias en ese caso también tienen que educarse de cómo ser buenos consejeros de administración, pero no solo ellos como consejeros patrimoniales, sino inclusive cómo hacer una buena composición de un consejo de administración para poder incorporar consejeros independientes que por supuesto, por lo tanto, no son patrimoniales, son totalmente independientes a la tenencia accionaria y a los empleados. Y por último, entonces, justo, o sea, el management, el área directiva. Entonces, como director de una empresa, las familias, como tendencia internacional de las que más crecen, justo como se están financiando muchas veces a través de inversores institucionales, pues entonces van profesionalizando los cuadros directivos. Y eso implica que no siempre va a ser un miembro de la familia quien dirija la empresa. Y eso libera en cierto sentido también la capacidad de la familia para crecer y aumentar no solo las líneas de negocio, sino ese mismo negocio. Entonces, una buena familia que sabe ser accionista y sabe representarse en consejos de administración, no necesariamente tiene que hacer la chamba del management, o sea, dirigir, ¿no? Que eso nos cuesta mucho pensarlo. No es que esté mal, pero es una tendencia internacional de las familias pues, más exitosas. Ahora bien, y el management se profesionaliza, por lo tanto, muchísimo. Entonces, obviamente, nosotros también en el IADA pues hemos diseñado, como mencionabas, con Rice University, la mejor universidad de Texas, ahí en Houston, un curso, un Advanced Management Program para High Potentials y para directores, que lo coimpartimos tanto en Houston como en la Ciudad de México en la NAWAC con Rice. Y efectivamente eso es para todos los niveles directivos que puedan mejorar, perfeccionar su manera de dirigir. Entonces, estrategia, liderazgo directivo, finanzas, toda la parte de administración del cambio, todos estos temas pues estudian para directores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las familias tampoco son todólogas, o sea, tienes tres cachuchas, tienes la cachucha de la asamblea de accionista, tienes la cachucha de consejero y luego tienes la cachucha de un puesto como funcionario directivo de la empresa. Pues es complejo, por supuesto que se puede hacer y muchos lo hacen con mucho éxito, pero yo empezaría, o sea, si yo fuera el dueño de una empresa, empezaría a mis hijos por decirle, bueno, tengo puras hijas, más abusadas que cualquiera, en ese sentido las mujeres, la verdad es que pues en mi familia misma como que las acciones siempre pasaron con puros hombres y nunca con mujeres, y ahora la NAWAC tiene 53% de alumnas, ¿no? Y aparte sacan todas las excelencias académicas siempre. Entonces, claramente ahora han cambiado las cosas, pero en ese sentido yo empezaría por educarles como dueñas, después como consejeras y después como directivas. Aunque en realidad los negocios suceden al revés, ¿no? O sea, suceden porque los ejecutas. Entonces, el management es central, es lo más estratégico. Ya lo hablábamos en el panel Hora de Talento también, eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí es donde va cambiando. ¿Los cursos que están dando en la NAWAC son presenciales Tenemos o son en dos. línea? Porque muchos de nuestros asociados en AMDETUR evidentemente no están en México. Tenemos de los dos, la mayoría son virtuales, pero también tenemos presenciales. Justo de alta dirección con Rice, ese es presencial en Houston y en Ciudad de México en la NAWAC. Y todos los demás, los de gobierno corporativo, tenemos presencial y virtual, o sea, te conectas por Zoom o vas, una de las dos,
pero tenemos en las dos versiones, o sea, totalmente presencial o totalmente virtual. Y luego el de accionistas lo mismo, el de empresas familiares es o totalmente virtual o totalmente presencial. Tenemos ahí al parejo, solamente el de alta dirección ese sí es totalmente presencial. Buenísimo. Y aquí tenemos también Ángel, que es director de la carrera de empresas turísticas de la Anáhuac, así que todo el talento, por eso se fueron a la mesa de capital humano para oír qué necesita la industria de la propiedad vacacional y poder hacer esta gran mancuerna para tener nuevo talento de estudiantes de la Anáhuac que están saliendo. Dani, me avisan del tiempo porque esto no sirve, ¿eh? Nunca aprendió, entonces Aquí ahí ya, me van avisando aquí ya se cómo apagó. vamos. Sí, Rafa, ya acabó, sí. lo que quiero que nos platiques un poco es cómo has afrontado o cómo ves, si es que están en ese proceso, porque entiendo perfecto que, como bien dijiste, este pase de estafeta es un tema álgido, sensitivo para el que la está dejando, para el que la está recibiendo no tanto, para el que la está dejando. Pero ¿cómo alineas la ideología, la visión, el liderazgo para que no haya una sacudida de un cambio muy drástico, pero, o sea, manteniendo la línea, pero respetando todas las nuevas ideas que trae la nueva generación, en este caso, Ralph, tu hijo? Bueno, fundamental la comunicación, como decía yo hace un momento, y realmente mandar ese mensaje tanto disciplinario en metodología de que entienda la parte que va a recibir, la responsabilidad que eso conlleva. Y esa responsabilidad se empieza a dividir en, otra vez, flexibilidad, entendimiento, quizá un poco de la dinámica que tiene uno como dueño de una empresa, integrar esa dinámica que no siempre se da, obviamente, y que viene con ese, lo que decías, con el respeto a las decisiones que vaya a tomar, las iniciativas que vaya a tomar. Y pues no somos perfectos, quizá, pero muchas veces los resultados que tenemos en una empresa que creímos, hicimos todo lo que acabo de decir hace rato, con sacrificios y retos y todo. Dices, pues si a mí me salió bien, si tiene que seguir esos pasos, y no sucede en esa forma. Entonces llegamos a ese concepto de estar en constante comunicación. Vienen retos, vienen reacciones, vienen situaciones de caracteres que también todo el mundo sabemos aquí, que de un mismo matrimonio, dos hijos son completamente diferentes y muchas veces hay que lidiar con esa complejidad que no tiene nada que ver con la complejidad que Jorge nos acaba de decir, que es la dirección donde debemos de ir, pero cuando hay esa interrelación interna familiar, es cuando es complicada en ese seno familiar, ¿no? Entonces, definitivamente es la comunicación, la flexibilidad, el estar machacando continuamente a dónde queremos ir, identificar los objetivos. Y te voy a decir, yo ese objetivo como compañía y como miembro de esta organización, ¿qué opinas? ¿Cómo vamos? Y ahí entra un poquito más tanto la comunicación como la flexibilidad para entender hacia dónde queremos llevar la organización. Sí, mis respetos, porque si como mamá normal de una casa le dices al hijo, es que yo hice no sé qué, a ver, mamá, relájate, eso fue hace 40 años, nada que ver, el mundo ya cambió, yo no soy tú, yo no voy a hacer las cosas como tú. Entonces, en una empresa en donde dependen muchas familias y tiene que haber un seguimiento y una estructura y una continuidad con innovación, pero una continuidad para mantenerte vigente, ese tema es que acabas complicado. disculpa que te interrumpa, ese tema que acabas de decir, esa responsabilidad, los que tenemos empresas, pues no es la responsabilidad personal. Una mala decisión en la empresa afecta a X número de familias y el entendimiento de esa responsabilidad es sumamente importante para quien va a tomar esa estafeta, ¿no? Sin duda. Bueno, quiero abrir el micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta. A ver, aquí Miguel tiene una pregunta. Ahorita te llega el micrófono. Y luego atrás para que sea dinámico. Ya nos están cobrando tiempo extra, ¿eh? Exacto, ya estamos en preguntas.
que Dani no me dio pistas. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ortiz. Mi pregunta es para Alfredo. Jorge, perdón. Jorge Fabre. Te conozco, ¿no fuiste alumno mío? Claro. Soy exalumno. Ahora que te veo, sí. eras gran alumno además. Gracias. Mira qué viejo estoy. ¡Qué bárbaro, Miguel! Excelente universidad también. En tu opinión y en tu experiencia, ¿qué área, o en esta parte de mejores prácticas, qué área o qué figura o qué posición es la ideal que le diga a los dueños que tienen que regresar a la escuela? Tú, recursos humanos. No, porque y luego con estructuras familiares en donde tal vez a un hermano le hace todo el sentido, pero otro no. Y entonces lo que aprende uno en un programa como la Anáhuac o cualquiera de alta dirección, tal vez uno de los hermanos ya le cayeron todos los 20 de por qué la asamblea de accionistas, por qué el consejo de administración, por qué el management, pero si los otros 2 o 3 o 4 o 5 no se metieron, no entendieron, no vieron la relevancia de un programa así, pues tampoco está el conocimiento con una base. En tu experiencia, esas mejores prácticas, ¿cómo quién y quién se anima a decirle a un dueño, pues ve a la escuela? Sí, tiene que haber un líder de los temas en las empresas y en este caso un líder de temas de gobierno corporativo, un líder de temas de alta dirección. Está el área de recursos humanos, como dice Ana, que debe de justo tener un plan de formación pues para toda la plana. Claro, si la plana mayor, digamos, no está ahí físicamente, pues es complejo. O sea, en mi experiencia, la realidad es que también las universidades no hemos dado una buena atención a esos temas y ahora es mucho más fácil desde la pandemia. Entonces ahora te puedes meter un curso en Chicago o en Harvard o en Wharton desde tu casa, vénganse mejor al de la Anáhuac, pero puedes ir a cualquiera de esos y la realidad es que también ya es más accesible. Entonces sí tiene que salir de un sentido de urgencia, de que tienes que ser más competitivo y que el ambiente está cambiando. Y lo acaba de mencionar Ana y Rafa. O sea, la realidad es que no piensan igual las generaciones. Y esa adaptación a ese cambio generacional cuesta mucho. En el panel de hace un rato de talento quedó clarísimo. O sea, lo que nos motiva a mi generación, ya no digo la tuya y la que sigue, pues son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no tendría una respuesta exacta para quien dices, porque en cada ambiente va a ser alguien diferente. Pero las empresas tienen que tener un líder en los temas relevantes, yo creo, un champion adentro que explota esos temas y ese sentido de urgencia. Buenísimo. Hay una más allá y cerramos, ¿no, Dani? Has, levanta la mano para que te den el micrófono. Hola, buenas tardes. Se habló mucho acerca del cambio de estafeta a nivel familiar, pero me gustaría saber su perspectiva. El cambio de estafeta que viene, que no es el familiar, sino las nuevas generaciones que van a venir a ser directores, a ser gerentes, estos nuevos directores de proyecto que ya no vamos a ser no van a ser los que estamos ahorita, sino que tenemos una perspectiva y una educación distinta, como bien lo platicamos. Me gustaría más enfocar hacia eso. Digo, ya entendimos la parte familiar, sino la otra parte que somos nosotros. Sí, hay muchas veces que la decisión, a raíz de que ninguno de los miembros de la familia quieren tomar la responsabilidad, entonces sí, yo creo que pasas al siguiente nivel para lograr que o vender tu compañía o ser absorbida o incluso en grandes corporaciones, absorción por fondos de inversión y todo eso. Pero aún así tienes que tener una organización como la que Jorge nos está diciendo. Yo lo que, o sea, una buena práctica en eso que mencionas también es todo puesto, sobre todo directivo, evidentemente, tiene que tener un plan de sucesión desde el día 1. Porque yo estoy en algunos consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa y demás. Una responsabilidad del consejo, normalmente a través del Comité de Prácticas Societarias, es tener un plan de sucesión del CEO y del siguiente nivel. Y lo estamos revisando y contratamos a consultores que nos ayudan en hacer el plan de todas estas cosas y lo tienes perfecto para esos niveles.
pero una buena práctica es cada nivel de responsabilidad tiene que saber quién sigue. O sea, si yo mañana me caigo muerto, ¿quién dentro de la empresa puede entrar? Y si no es dentro de la empresa, o sea, siempre tienes que tener el plan interno y el externo. Para cada posición tienes 2, o sea, uno de adentro y uno de afuera. Por lo menos 2, deberías de tener más, ¿no? Pero siempre es el interno y el externo. Te pongo un ejemplo ahí de la universidad. Como que nos nombraban directores de una facultad y era, pues ahí estás en la facultad hasta que te corramos o hasta que nos caigas gordo o que te caigas muerto, una de las 3, ¿no? O las 3. Y pues nunca sabías nada, como que decías, pues aquí sigo y cambió el rector y ya llegó otro padre y ahora este legionario, este otro, y yo llevo 6, ¿no? 6 rectores. Bueno, de repente, justo cuando institucionalizaron más la universidad, que ahora hay un consejo de administración al cual el rector le reporta, ¿no? Y ese consejo a una asamblea de dueños, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees que pasó? Hacia abajo. A nosotros nos nombran por 3 años. Entonces te llega una cartita el día de tu nombramiento y dicen, pues ahora eres el director de tal cosa, de este día a este día. O sea, tienes fecha de salida, punto. Te puedo dar otro nombramiento después, ¿no? O no, exacto, o no. Entonces, ¿qué crees que empezamos a hacer todos? Pues, ¿quién es mi sucesor? Y de adentro tengo que tener por lo menos 3 y de afuera tengo que tener identificado por lo menos 1. Y Recursos Humanos al rato nos va a decir que por lo menos quieren 3 de fuera también. De manera que cuando sucede ese cambio y antes de que suceda el cambio, se pueda hacer, nada más, cuando fui vicerrector académico, el promedio de edad de los directores de las facultades cuando yo entré a la vicerrectoría académica, a mí me reportaban pues las 18 facultades. Promedio de edad del director de facultad era 60 años, promedio. Estuve ahí 9 años, se cambiaron a todos los directores de todas las facultades en ese tiempo y el promedio que dejé, aquí está Ángel, ya cumplió años, pero entró de 47 años de director. Ahorita tienen promedio 50 años de edad los directores de facultad. Entonces, siempre tienes que tener el plan de sucesión de cada puesto. Y en empresas corporativas como RCI, todos los niveles de gerente para arriba, por ejemplo, tenemos que tener un plan de sucesión y está documentado a nivel global quién es tu inmediato en 2 años, quién está listo en 3, quién está listo en 5, qué le falta a tal persona para el plan de carrera de esas personas y desarrollarlos y complementar, bueno, pues le falta idiomas o le falta negotiation skills o lo que sea, entonces se va desarrollando en los diferentes niveles y en cada posición de gerente para arriba hay dos posibles sucesores con un periodo de tiempo y con un set de skills que tienen que desarrollar para poder cubrir esas posiciones, ¿no? Entonces, eso desarrolla el plan de carrera. Así es. Pues creo que se nos acabó el tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo el tiempo, compartir toda la experiencia, Rafa. Sé que va a ser una transición maravillosa y muchísimas gracias, Jorge, por toda la experiencia, el conocimiento y bueno, tener ahora ya los cursos también de la ANAHUAC de alta dirección. Así que muchas gracias a los dos. A ti, Ana, Les gracias. pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.